minutos. Tenemos por delante una muy interesante charla con el economista Javier Viley. ¿Cuáles te parece que tendrían que ser los condimentos más importantes de ese plan que de alguna manera, después de la cuarentena, trate de enderezar ese rumbo hacia más racionalidad económica? Cualquier programa de estabilización que hagas en Argentina, tiene que poner el foco central sobre corregir la cuestión fiscal en el corto plazo. Ahora, la realidad es que eso no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Argentina viene de 20 años de destruir capital. Claro. Entonces, después de tanta destrucción de capital, destrucción neta, el problema es que Argentina no tiene capacidad para crecer. Argentina, necesita hacer una reforma estructural en serio. Entonces, por ejemplo, vos necesitas hacer la reforma del Estado para poder bajar el gasto público y para que eso, se traduzca en una reducción de impuestos. Pero también, tenés que avanzar en otras reformas, tenés que avanzar en la reforma en el mercado laboral, porque si no, no te van a invertir. Necesitas también avanzar en una reforma de apertura, tenés que reformar el sistema previsional. Desde mi punto de vista, haría una reforma financiera, yendo a un régimen de empezar de nuevo, casi te diría. Es que ese es el punto, Fede, justamente. Sí. O sea, has destrozado a la economía. Si bien es prioritario poner las cuentas fiscales en orden para evitar la hiperinflación, cualquier programa que vos hagas, no solo vas a tener que asegurar la condición de solvencia intertemporal, sino que en realidad vas a tener que hacer un conjunto de reformas estructurales, porque si no, no creces más. Es decir, claro. A ver, ¿qué quiero decir esto? No te alcanza con solamente estabilizar. ¿Por qué? Porque como vos te comiste el capital, entonces, por ejemplo, vos, suponete que igual la crisis te estalle. Entonces, vos pisás el gasto público y readecuás todos los números y ahora pareciera que tenés los números de solvencia. ¿Vas a crecer? Sí, no. No, claro, pero no vas a crecer. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones para que vos inviertas un mango acá. Entonces, si Argentina no va a un conjunto de instituciones que estén a favor de lo que es un sistema de mercado, a instituciones capitalistas, a abrazar las ideas de la libertad, Argentina, va a colapsar. Ese es el punto central. Entonces, cualquier cosa que hagas tiene que incluir vos necesitas un programa integral donde no solo vayas a atacar la macro, sino que además, y en esa macro que vas a atacar, lograr parar la inflación y alcanzar la solvencia fiscal, sino que además necesitas arreglar todas las cuestiones estructurales, porque si no vas a volver a volar por los aires. Claro. Eso es lo que yo creo. Obviamente que esto que yo acabo de escribir, en 5 o 6 puntos de reformas, te imaginabas que cada una de ellas tiene como 150 hojas. Y necesitas un apoyo político enorme, ¿no? Porque estás tocando miles de intereses y miles de variables, digamos. Sí, es más, la agenda que nosotros proponemos con Diego Giacomini y con Mariano Fernández, justamente lo que hace, tiene, si bien es una agenda muy poderosa y que prácticamente eso le permitiría a la Argentina empezar a recuperarse fuertemente y lograr la convergencia para una economía de Estados Unidos creciendo, ¿sí? Lograríamos la convergencia en términos de PBI per cápita en 35 años. Ahora, el problema es que esa reforma hace que los que pierdan son los políticos. Entonces, ahí es donde está el punto medular. El punto medular es esa reforma requiere que los que pierdan son los que la tienen que hacer. Entonces, en principio, esa reforma no tiene chance, por decirlo de alguna manera. Salvo que el estallido social sea tan grande que se canibalice a la corporación política. Es decir, que frente al terror que van a tener los políticos de que no van a poder pisar la calle porque las personas se dieron cuenta que ellos no son la solución,
que esos son el problema, ahí puede haber una luz de esperanza. Ahora, el tema es que para que vos puedas llegar a las instituciones de una economía de mercado y que es lo que genera el crecimiento virtuoso, vos necesitas hacer un cambio cultural, porque en el fondo las instituciones son un espejo de los valores morales y éticos de la sociedad. Entonces, si vos durante 70, 80 años le lavaste el cerebro a los argentinos desde las instituciones públicas, inyectándole todo el tiempo socialismo, bueno, entonces ese problema es mucho más difícil. Me parece que el problema de Argentina, te diría como de costumbre, tiene un 99% que ver con factores internos y un 1% con factores externos. O sea, la verdad que los problemas de Argentina son siempre los mismos que tenemos en los últimos, por lo menos, digamos, no sé, pero te diría, no sé, 85 años. Dijiste en varios medios que te parece que se viene la peor crisis económica y social de nuestra historia. ¿Qué factores estás mirando más que nada para decir eso? Y si te parece que hay forma de evitarla, digamos, todavía. Mirá, a ver, el tema es muy simple. Cuando vos tomás lo que fue el 2002, es decir, la salida de la convertibilidad, vos tuviste una caída del nivel de actividad del 10,9%, el desempleo en torno al 25%, la pobreza del 55%, con una inflación del 41%. Lo que vos ves hoy es que en los primeros 5 meses del año la caída acumulada del PBI es del 13%. Digo, ya en este momento el desempleo debe estar rondando al 15%, y básicamente la pobreza debería estar en torno al 45%, con una inflación en el mismo orden de magnitudes. O sea, ahora digo, conforme siga avanzando esta situación, vos lo que vas a tener es que claramente los indicadores sociales van a empeorar. Entonces, Argentina, ¿por qué va a la peor crisis de su historia? Porque además está generando un déficit fiscal monstruoso. En los primeros 6 meses del año generó un déficit de 14.000 millones de dólares, siendo el mejor semestre del año. Por lo tanto, Argentina va a terminar con un acorde a lo que heredó del macrismo este gobierno, que era 0,6% de déficit primario en términos del PBI, pero a eso se llegó con libramientos impagos y con variables que llevan rezago que no ajustan, pero eso, digamos, es pan para hoy y hambre para mañana. Vos cuando corregís eso estabas en 3, negativo, de resultado primario. El paquete fiscal de este gobierno serán por lo menos 4 puntos, te vas a 7, o 5 puntos, te vas a 8, y lo que vas a tener de caída por menor actividad, por lo menos vas a tener un déficit fiscal primario de 10 puntos del PBI. Y eso se está financiando con emisión monetaria. La realidad es que hoy, digamos, en lo que va del año, tenés que prácticamente la emisión para asistencia al fisco ya pasó el 1,3 billones. Lo que pasa es que eso no llega a la calle porque, digamos, el 70% está siendo esterilizado con LELIQs y con PASES. Entonces, cuando vos tomás la posición de PASES más LELIQs y lo comparás contra lo que es la base monetaria, ya estás arriba del 100%. Eso quiere decir que en una situación de pánico vos podrías estar duplicando la cantidad de dinero en 28 días. Ahora, cuando decís una situación de pánico, ¿qué sería? ¿Ahorristas yendo al banco a retirar sus pesos? ¿A eso te referís? A eso me refiero. Entonces, en ese contexto, yo me imagino, digamos, a la corporación política cavernícola que tenemos y que ama expropiar al sector privado,
va a avanzar en una suerte de plan Bonex. Y cuando vos hagas eso, al generar una descoordinación entre el lado real y el lado financiero, que es lo que hace básicamente la misión del sistema financiero, que es un intermediador de plazos, coordina el lado real con el lado financiero de la economía. Entonces, en ese contexto, vos vas a recrudecer aún más la caída de la actividad, el déficit fiscal va a explotar a niveles estratosféricos y ahí, digamos, vas a necesitar también un montón de emisión monetaria y, digamos, lo que vos vas a evitar de hiper en un primer momento, digamos, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Javier, mil gracias por tu tiempo, muy interesante la charla y bueno, muchas gracias por todo lo que estás haciendo y bueno, ojalá podamos coincidir nuevamente en el futuro. La verdad que ha sido un verdadero gusto, Fede. Un abrazo.